Para escuchar los comentarios y entrevistas del Dr. Tomás Castro, visite y suscríbase a nuestro canal Diario 305 y déjenos sus opiniones sobre cualquiera de los temas que tienen que ver con nuestra comunidad dentro y fuera del país. Queridos hermanos, queridos amigos, estamos acá para llevar nuestro espacio, su espacio, los hechos y su historia, que como cada día a través de Teleradio América, Canal 79, Canal 20, Canal 42 y a través de la plataforma en YouTube Tra Podcast Studios. Recordándoles además que este programa se retransmite todos los días a las 4 de la tarde en el Diario 305 para Miami, los Estados Unidos y el mundo, el programa del hermano Aldo Rafael Rosario. Ya está aquí el libro más esperado, El Tinglado, del prestigioso abogado Tomás Castro. Un éxito en los Estados Unidos y ahora al alcance de tus manos. Consíguelo ya. Llama al 305-300-7690. Repito, 305-300-7690. Una de las prioridades que tiene el Estado o los estados es controlar la opinión pública y controlar los medios de comunicación, que son los que están sirviendo para controlar el poder. Claro. Después que todos los ciudadanos tienen en sus manos un celular y que tienen acceso a las redes y tienen acceso a YouTube y tienen acceso a Google, tienen acceso a X, tienen acceso a TikTok, tienen acceso... Yo lo que quisiera que me digan, ¿quién financió esa actividad de ayer? ¿Quién financió esa actividad de ayer? ¿Quién la financió? Porque eso no se hace con 3 pesos. Claro. Y cuando usted maneja fondos públicos y usted hace una actividad de esa naturaleza, hay que entender que eso conllevó gastos de una gran cantidad de dinero. Y entonces yo únicamente puedo decir, yo no voy a especular, reitero, yo no voy a decir que eso se hizo con dinero del ayuntamiento, ni que se hizo con dinero que ha sido exacerbado al erario público, pero sería bueno que se diga de ese dinero, de dónde salió, porque no estamos en campaña electoral. La Junta Central Electoral, el dinero que le da a los partidos no es para campaña electoral, y Carolina es una precandidata supuesta o real dentro del PRM, entonces sería bueno. Pero conjuntamente con Carolina se hizo otra actividad en Santiago que la hizo la vicepresidenta, así mismo, relacionada con el Día de las Madres. Pero tú sabes una cosa, que yo quiero hacer una paradoja con eso, Tomás. Tú te estás recibiendo algo, y es una pregunta muy válida en estos momentos de que el país se estremece con muchas cosas, porque definitivamente, y vamos a hablar en algún momento de los feminicidios también, pero yo te voy a decir una cosa. Independientemente del apoyo económico que necesitan todas esas curules, naturalmente la mayor, la presidencia de la República, la vicepresidencia, la que se yo. Además de eso, hay algo que se llama en la vida la trayectoria política de una persona. Es que esos cuartos te llevan a pensar que realmente tú tienes, porque esa es una inversión grande también, detrás de una inversión económica cuantitativa como esta. Tiene que haber algo que tú veas detrás de la imagen de ese líder, entre comillas. Tú tienes que ver una inversión política, esa sensibilidad social, ese servicio a la comunidad. Coño, el servicio de estos grupos, uno tiene el grupo Vicini atrás, el otro tiene al grupo que sí yo, que el otro es el grupo de que sí yo, qué vaina. Y hay que chupárselo y comérselo así el caramelo, señores. Las trayectorias de servicio social es como inherente al estudio de la política y al ejercicio de la política. Tomás, o sea, ya independientemente de esa pregunta que tú te haces, que es legítima, tú tienes que entender que hay personas que no pueden brincar de la noche en la mañana a ser dique presidencialista porque son hijas de fulano, hijos de perencejo, porque los cuartos que hay ahí, porque el grupo económico que está atrás. Pero ven acá. ¿Y con qué raciocinio que se tiene que mover esta sociedad?
Porque tú tienes que... que Tomás, que si yo qué vaina, bueno, no es porque tú seas mi amigo, Tomás, pero tú tienes 30 y pico de años jugándotela. Uy, si te la juega ahora, tú tienes que... Tú tienes 30 y te han dado muchísimo susto y te han puesto a brincar muchísimas veces. Cuando yo hablo del deporte, a mí me han quitado muchísimos cuartos del deporte y yo llego mañana a una posición de deporte y a mí hay que presentarme la cuenta, la vaina de los juegos esos panamericanos que fueron en el 2003, que no se ha presentado en la cuestión económica, a mí hay que sacármela, coño. O si no, me quitan el nombre. A mí hay que enseñármela, pero si yo no tengo acceso a eso, porque estos carajos viven pegados de todos los gobiernos y ahora van a hacer unos centroamericanos y del Caribe y mañana van a hacer unas olimpiadas aquí, a lo mejor en Punta Cana. A lo mejor hacen unas olimpiadas mundiales en Punta Cana. Ese mismo grupo de aquí a 10 años, yo lo veo. Yo no tengo problema. No lo dudo. Yo no lo dudo. Entonces, yo digo, carajo, pero ven acá. Mira, o sea, ¿cómo es la vaina realmente? ¿Cómo es el juego político realmente? Yo no sé qué dijo Carlos Rubio. Oye. Yo no sé lo que dijo. Y no me voy a poner a inventar, a buscar lo que él dijo. Ni voy a buscar las argumentaciones del señor Pereira para ponerle una querella a Marco Rubio. A Carlos Rubio. Yo lo único que espero que él vaya al tribunal a acusar con una auditoría debajo del brazo. Con una auditoría debajo del brazo. Yo creo que sin eso no hay nada, Tomás, esa es la verdad. Y que esa auditoría, además, diga que ese patrimonio que él declaró de 503 millones de pesos, él lo obtuvo de buena lid. Porque en este país se ha vivido de espejismos, de gente, por ejemplo, Ricky dice que yo tengo 50 años en esta vaina. Desde que yo tenía 15 años que me enrolé en el PRD, en la JRD, en los años 70, hasta el día de hoy, yo no he ostentado un solo cargo público. No me he beneficiado de ninguna gestión pública. No he recibido canonías ni privilegios de nadie. Ni exoneraciones, ni exenciones, ni me he conseguido que me den una iguala, ni que me den una pensión, nada en lo absoluto. Yo he vivido de mi trabajo. Entonces de repente aquí hay gente que se burlan, porque no solamente son delincuentes y ladrones, sino que te lo estrujan en la cara. Te lo estrujan en la cara. Te invitan a su casa para que tú veas el penthouse que compraron en $2 millones. Te lo estrujan. Y te invitan al yate que tienen. Mangú Café y Restaurant. Mangú Café y Restaurante es restaurante de familia, donde usted puede sentirse a venir a comer en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café y Restaurant. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados, preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera, mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar, los quipes, empanadas de yuca y pastelitos que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café y Restaurant, 2007 West de la 62 calle en Hialeah. Teléfono 305-698-2858. Pero después que salen del poder, porque nada es eterno en la vida, entonces se quedan en una burbuja. ¿Y dónde está fulano? ¿Y dónde está? Ah, no, en la casa en Miami. Ah, no, en la casa allá en la Riviera Francesa. Oye, esta vaina, que si yo que volaron para que si yo que a desayunar en que si yo que vaina. Se fueron para Monte Carlo. Sí, porque mientras están en esta vaina es con la guardia ahí atrás y con el guardaespaldas aquí y la vaina allá y la vaina del poder y el juez que me va a defender y el fiscal que va a coger la
La acusación la va a archivar. La va a archivar. ¿Entiendes? Porque es que esto está claro. Ya estamos llegando a un punto de que hay que hablar con la claridad que requiere esta sociedad, señores. Porque ahí se desaparece, que tú no sabes. Desde que sale. Yo conozco 2 o 3 del poder pasado. Que más nunca yo le he visto la cara. Pero tú puedes tener que están chapeando, exquisiteces y vainas, qué sé yo qué, y eso es parte del ego. Ahora, cuando tú dices eso muy bien, cuando están ahí con las mieles del poder y el mismo país con su teteo, su tarjetica, su cena navideña, su vaina, no, ellos su habichuela con dulce, su habichuela con dulce, su vaina, su que si yo qué del Día de las Madres, y que si yo qué, y todo el mundo, ay, qué contento estamos, ay, qué bueno, que si yo qué, coño, pero ¿y hasta cuándo es la vaina? Mira. Pero ¿y hasta cuándo? Y uno morirse y vaina y quedarse como un pendejo, enterrar a fulano y uno no sabía nada de esta vaina. Coño, pero un personaje que había aquí en el gobierno de Salvador llamado apellido Michelén. Bueno, murió, creo que se fue que no es que murió, sí. No. Es que él se fue de aquí y no volvió más a este país, se murió. Y vivía en un lugar llamado Boca Ratón, allá en Miami, donde compró una villa y vivía como un príncipe allá, con todo lo que se robó. Yo conozco Boca Ratón. Yo iba mucho a la casa de Mario Soto, el pitcher, que tenía una casa allá. Okay. En Boca Ratón. Entonces, así le va a pasar a mucha gente, que de repente se desaparecieron y se fueron, y nadie sabe a dónde más cuándo más van a volver a República Dominicana. Así le pasó a otro que tenía un cargo público aquí en el país. Y era que él era encargado de elecciones de la Junta Central Electoral. Apellido Brea. Y ese venía cada vez que había una elecciones. Su trabajo era venir a esas elecciones, encargado de elecciones. Y preparaban su fraude en la Junta Central Electoral, cogía su cuarto y volvía y se iba. Y volvía en 4 años otra vez. Yo recuerdo. Sí, entonces... Sí, yo no recordaba eso. Sí. Claro que sí. Entonces, esa ha sido la historia. Es una historia. De la República Dominicana. La misma historia. También hay otros sociólogos o comentaristas políticos que vienen al país cada vez que hay unas elecciones. Y comienzan de una vez a ponderar y a decir, aquí va a ganar fulano, aquí va a perder Perencejo, o si hay una diferencia abismal, entonces ellos lo empatan, ya fulano tal y fulano están en empate. Por aquí en un programa que hizo Alicia Ortega, que llevó a 2 comentaristas, al historiador ¿cómo se llama? Que fue del Banco Central, el gobernador. Sí, fue gobernador y fue embajador en Washington y vaina, ya estaba en todos los sitios importantes, y fue que metió a Salvador de Blanco en la vaina del Fondo Monetario y dijo que Gonzalo y Abinader en el 20 que estaban en empate, un virtual empate. Y una señora también que viene cada vez que hay elecciones y la trae el grupo Corripio o la trae la misma Alicia, y esa señora de una vez, ¿cuánta gente sinvergüenza en este país que viven precisamente de capitalizar todas las vagabunderías que se hacen en este país, y son asesores de medios de comunicación y asesores de grupos empresariales y de grupos comerciales de este país, y viven de eso, y viven muy bien, viven del cuento. Pero yo quiero, espérate, porque tú dijiste algo que a mí, eso es para mí es comida, Eso que tú dijiste para mí es un alimento, emocionalmente hablando, cuando tú dices, entonces te quieren estrujar esto y aquello, que sé yo cuánto. No, pero le molesta cuando hay una crítica. Y con esos mismos cuartos te hacen una demanda o te llevan porque están en las mieles del poder, tienen toda la vaina, todo eso articulado en la Judicatura Nacional para partirte el cocote, que sé yo cuánto. Entonces eso molesta. No, es que hay que decirle, hay que molestarte. ¿Tú sabes por qué? Porque sin esos cuartos y sin esas apetencias multimillonarias, ¿quién eras tú ayer?
Vamos a hablar de las cosas como son. ¿Qué era lo que tú hacías realmente? ¿O se te olvidó? Porque es muy bueno. No, porque que si yo qué, que la difamación del programa, que si yo qué, que se dijo tal cosa. Los locos de Gibran hablaron. Los locos de Gibran, de Khalil Gibran. Que si yo qué, que si yo cuánto. Y vaina. No, porque yo soy intocable. ¿Y quién dijo que usted es intocable? ¿Quién dijo que usted, en cuál pista fue que usted bailó? ¿Y en qué play fue que usted jugó sobol? ¿O en qué vaina fue que... Entonces, de buenas a primeras, esa es la piel más vulnerable que hay para esas cosas que tú has dicho. Óyeme, una sensibilidad. Es una sensibilidad que choque. En el epitelio. No. Quedan personas que hay que recordarle a ciertos individuos aquí que son uno come mierda. Con cuarto o sin cuarto. ¿Me entiendes? Porque hay un patrimonio y hay una vaina que se llama la formación de las familias, que no tiene que ver nada con su nivel económico. No tiene que ver nada con su nivel económico, si no se lo enseñaron esos tigres. Eso tiene que ver, ¿usted sabe con qué? Con la formación y la dignidad donde usted se cría y donde usted lo forman. No depende la pared que tú tengas, ni la piscina que tú tengas en el patio, ni esa vaina. Se trata de la dignidad donde usted se ha criado. Para que venga ahora por oportunidades políticas y vaina y de amistades y de que si yo qué, a crecer la gran vaina. Usted no es gran vaina nada. Usted no es gran vaina nada. Aquí lo que hay es que respetar esta sociedad ya de una vez y por todas. Y darle a cada quien lo que le pertenece. Y de los recursos naturales que le tocan a ese pueblo, hay que dárselo a ese pueblo. No es para que 7 pendejos inteligentes cojan esos cuartos en dólares por funda. Y como tú decías, y no aparece auditoría por ningún lado. ¿Y qué vaina es? ¿Y qué es esto? Así es, hermano. No más mentiras, no más engaños, no más corrupción. Tomás es el antídoto y la solución. No más robos, no más saqueos, no más impunidad. Por él, Tomás es el antídoto y la solución. Si tú quieres a los corruptos presos, desnudicen acuerdos judiciales. Tomás el antídoto y la solución. Sí, tú decides por los ladrones o por Tomás. Sí, por los ladrones o por Tomás, esto sí está fácil. Por los ladrones o por Tomás, esto sí está fácil. Tú decides por los corruptos o por Tomás. Este es el antídoto y la solución. Sí, Tomás. Es el antídoto y la solución. El pasado sábado estuvimos en la casa de Ñico Félix y de su hermano. No estábamos inaugurando el local, estábamos yendo a un encuentro con la gente de Ñico Félix ahí en la organización Miramar. Y señores, ahí no había que hacer grandes inversiones, ahí con una picadera de salchichón y queso y galletica, ahí compartimos, y un jugo de naranja. Era José López ahí con una camiseta, un teenager. Sí. Ahí estuvo José López, estuvo Rosana, la hermana Rosana y su familia, estuvo José López. Hubieron gente que vinieron desde Bávaro a participar y fue un encuentro muy interesante. Próximamente haremos un evento ahí ya de manera formal para dejar inaugurado el local. Le damos a Rosana Reynoso, esa es una batalladora. Eso es un trío de hermanas, creo, ¿verdad? Sí. Un trío de hermanas, sí, yo las recuerdo. Son gente muy trabajadora. Bueno, pues nada, le damos las gracias a don Ñico Félix y a sus familias y a toda la gente que compartieron con nosotros. Y así lo seguiremos haciendo en cada uno de los lugares donde nos inviten para tener encuentros
pequeños en términos de cantidad de personas, pero de calidad inmensa, de gentes nobles, trabajadoras. Bueno, mira, yo quiero que tú me pongas la cuenta del Banco de Reservas. Ahí está, una cuenta del Banco de Reservas que está a nombre de mi hijo Ricardo. La cuenta 960-797-1035, a través de la cual la gente que quiera colaborar con este programa y con el movimiento político puede hacerlo por ahí, porque no tenemos otra vía para hacerlo y la gente vive permanentemente pidiendo, mira, que dónde es que vamos a... Bueno, pues ahí tienen, lo hacen saber y en su momento haremos buen uso de eso. Mira, quise escribir esto cuando leí esta mañana bien temprano, el arzobispo Morel critica el uso de medios para dañar. Considera que las autoridades deben intervenir ante difusión de contenidos ofensivos o difamatorios. Yo quiero agregar a esto... ¿Y quién califica lo que es difamatorio y dañino? Porque yo no sé si el arzobispo Morel conoce parte de la historia. Yo quiero que usted sepa que Jesucristo lo llevaron finalmente al Gólgota y lo pusieron en una cruz, fruto precisamente de difamadores y de gente que se inventaron cosas para sacrificarlo. Lo mismo puede decirse de Sócrates, que se inventaron una obra de teatro llamada El hombre en las nubes, y tres individuos, Anito, Melitos y Licón, se inventaron una historia para difamar a Sócrates y finalmente hacer que lo juzgaran y lo condenaran a muerte por cicuta. Entonces, la historia de la humanidad está llena de historias que se han hecho para difamar, pero para difamar a personas líderes y a personas que podían aportarle mucho a la humanidad. ¿Qué hay que hacer con un corrupto, con un individuo que no puede transparentar su paso por el poder? Correctamente. Que no sea, por lo menos, que a la gente le quede la libertad de vocearle cuando pase por una esquina, vocearle ladrón. Exactamente. Por eso yo agregué, como te dije, Tomás, y qué bueno que tú haces ese señalamiento, ¿verdad? Con esa profundidad que lo has hecho, que dice: considera que las autoridades deben intervenir ante la difusión de contenidos ofensivos o difamatorios. Yo le quise agregar, que lo copié con este bolígrafo, difamar, arzobispo, difamar es vender el país. Es decir, traicionar la patria. O sea, porque si estamos hablando de difamación, yo mantengo que aquí se ha vendido el país. Difamar es vender el país, es decir, traicionar la patria. Yo quiero saber qué pesa más a la hora de la verdad. Señores, pero a Duarte lo andaban buscando para romper el pescuezo, acusándolo de traidor. Así mismo. Así mismo. Y los traidores eran Buen Santana y Báez. Exactamente. Así mismo. Y fusilaron a Francisco de Rosario Sánchez acusándolo de traidor. Y a María Trinidad. Y a María Trinidad. Y acusaron de traidor a Antonio Duvergé y a sus hijos. Y las palabras. Y a los hermanos Puello. Ahora, las palabras de María Trinidad Sánchez, ¿qué es lo que se debe enseñar en las escuelas, Tomás? Independientemente de la parte cronológica de la historia, que tiene que tener su cronología para entonces uno entender bien los procesos históricos, ¿verdad? Pero esas palabras de María Trinidad Sánchez, cuando cayó ya, que pidió que por favor, que cuando cayera, que sé yo, que no dejaran que se vieran sus piernas. Que se vieran sus piernas, sus rodillas, o sea. Señores, esa es la verdadera educación. Esos mensajes de esa heroína, porque fue una heroína, o sea, que representa la dignidad de la mujer. La dignidad de la mujer. Aquí todo se resuelve. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es que cuesta esa vaina?
Y esa mujer, compadre, cayendo, ahí fusilada, así, desarmada. Señores, no quiero que me vean los mulos y la vaina. Entonces, no, para eso no hay eco. No. Para eso no hay eco. Para lo que hay eco es para saber que los avioncitos y los helicópteritos, cuando tú llegas al poder, en 3 meses ya tú tienes los cuartos para el inicial para un helicópterito. Y eso es lo que te hace grande, y eso es lo que te hace valeroso, y eso es lo que te hace presidencialista y vaina. Señores. Mira, señores. Ercilia Pepín. Resulta que cuando la intervención norteamericana del 16, Ercilia Pepín, frente a algunos individuos que se plegaron. Señora, aquí hubieron 16 dominicanos que firmaron una proclama dándole la bienvenida a las tropas del 16, incluyendo a Pelegrín Castillo, que fue de los firmantes de esa afrenta, dándole la bienvenida a las tropas que nos invadieron. Bueno, pues Ercilia Pepín le mandó un regalo a una persona. Cuando la persona lo abrió, el regalo lo que tenía dentro eran unos panties. Eso es lo que usted tiene que ponerse. Unos panties. Usted no es hombre. Y fue tan duro el choque que el tipo se suicidó. Oiga, ¿dónde llegaba el respeto y la... Sí, sí. Esos son suicidios que es buscando el honor. Buscando el honor. Buscando el honor. Eso no se enseña en la Pero no, pero aquí ninguno de estos sinvergüenzas son capaces de darse un tiro. Sí. Los únicos casos de gente que se ha suicidado últimamente aquí fue un señor de apellido Prieto, que lo iban a someter a la justicia por un asunto ahí, cogió y se pegó un tiro. Sí. Cuando fueron a buscar los presos, se pegó un tiro. Y el otro caso, del otro suicidio, no lo voy a mencionar porque ese no fue por ninguna acusación que le fueran a hacer, sino por un problema de enfermedad. No obstante que había dicho que él pasó por el lodo y no se ensució. Porque aquí hay mucha gente que no es que ha pasado por el lodo y no se ha ensuciado, no. Aquí hay gente que ha vivido nadando y panqueando dentro del lodo. Y entonces, todos esos individuos que han vivido panqueando dentro del lodo y tirándose de trampolín al lodo, entonces no quieren que tú le digas que está sucio. No quiere que tú le digas, ay, pero mira, tú tienes lodo ahí en el brazo o en la cabeza. No, porque entonces creen que con el dinero conseguido, con la corrupción y la impunidad, con ese dinero son capaces de comprar conciencias. Sí. Porque en un país donde los amigos tienen que ser bien pagos y a veces los enemigos gratuitos, entonces entiende que con dinero se pueden conseguir que los enemigos gratuitos se conviertan en amigos bien pagos y los amigos que ya se les pague un poquito más para que sean más amigos. Así mismo. Mira, yo viví algo que nunca se me olvidará y me hicieron un bien. Yo salí muy indignado del Palacio Nacional en esa oportunidad cuando me llevaron a Rod Manfred, el comisionado del béisbol de Grandes Ligas, que es un dios aquí en este país. Y nada, el problema era que él me comiera con galletica. Y yo quiero aprovechar ese encuentro que yo tuve en el Palacio porque lo llevaron para que yo, imagínate, yo sin presupuesto, sin nada, un comisionadito ahí. Te dieran una pela. Me dieran una pela, ¿verdad? Entonces yo digo, y se lo voy a decir a Lea Francis Campos, que yo simpatizo con ella y lo he dicho públicamente, simpatizo con ella. Sobre todo por la acotación que hizo de que ya había una fusión firmada por la República Dominicana y los gallos que dirigen este país en ese momento, obviamente. Y yo simpatizo, pero le voy a decir a la embajadora norteamericana, con todo el respeto, de que ese comisionado de béisbol de Grandes Ligas se despegó de una silla cuando yo dije que no se podían permitir los contactos preverbales con menores de edad, prospectos del béisbol, y eso era prácticamente, ¿y por qué hay que aceptarlo eso en este país?
¿Dónde está el informe de la FBI también de la MLB que se hizo? Porque yo lo estoy esperando porque me dijeron que se hizo eso. Cuando, le voy a decir una cosa, embajador, y ojalá decírselo personalmente. Cuando el asunto de los esteroides anabólicos, que fue mucho daño, usted sabe quién se levantó a protestar en contra de los esteroides en el béisbol de Grandes Ligas, la sociedad norteamericana, y se le puso caso, y el Congreso, la Cámara de Representantes tomó eso en su mano y vinieron las consecuencias, que todavía hay una lista de peloteros de todas las latitudes que no han podido entrar a la Cooperstown, al Salón de la Fama de Cooperstown, por haber estado ligados a los esteroides anabólicos, que yo defiendo hasta cierto punto eso, porque un pelotero que no tiene la capacidad no sabe lo que es un esteroide. Y son los escuchas y son los entrenadores que le ponen el esteroide. Y dan positivo y se quedan marcados para toda su vida. Pero mire, usted sabe quién se paró. Y eso es admirable, el sistema educativo norteamericano, y yo siempre lo dije ese día ahí, fue la sociedad norteamericana, y eso fue a la Cámara de Representantes. Y el senador ese famoso puso a todo el mundo en ascuas, y tuvieron que hacer una lista y castigar eso, y eso es lo que yo he querido castigar aquí, en la sociedad dominicana. ¿Entiende? Que no se abuse de esos muchachitos que lo sacan de las escuelas. Y todo es la culpa de los dominicanos. No es la culpa de los dominicanos, es la culpa de esa MLB también, que ha debido pararse en dos patas con eso. Pero es muy bueno firmar un contrato, una vaina, y repartir el contrato en dólares entre una serie de personas que no solamente son los dominicanos que tienen la culpa. Entonces lo estoy diciendo claramente con toda la responsabilidad del mundo. Así es, hermano. Mira, dice la Iglesia Católica, el arzobispo de Santiago afirmó que tenemos una tarea pendiente ante los feminicidios. Obispo, la tarea pendiente es educación. Educación. Hasta que no eduquemos a nuestros niños y a nuestras niñas de que hay que respetar las individualidades y hay que respetar los sentimientos y que hay que respetar y que ningún hombre es dueño de ninguna mujer, ni ninguna mujer es dueña de ningún hombre, y que la gente se junta por el consenso, por el amor y por el compartir la vida. Hasta que no entendamos eso, entonces la tarea seguirá pendiente. Claro. La tarea seguirá pendiente. Pero además de eso, señores, son los modelos que tenemos. Hemos cogido una serie de modelos que no son los ideales para que la juventud la siga. Entonces la tarea pendiente es educativa, es social, es política, económica. Porque no ese cliché de ni una más ni una menos, eso se queda en el aire. Porque todos los días hay una más y una menos. Sí. Entonces, si no entendemos cuáles son las tareas pendientes que debe tener el Estado dominicano, porque es un problema de Estado, no es un problema individual, es un problema de Estado. Claro. Sí, señor. Entonces, vamos a ponernos claro respecto a este asunto, porque yo recuerdo que cuando yo era un niño, la primera pela que me dio mi papá, me la dio porque yo estaba peleando con Socorro, mi hermana, que no era un pleito, era que ella me estaba dando a mí, pero aún así mi papá me dio una pela y me dijo, con las mujeres no se pelea, ni se discute. Entonces, es un asunto también de educación en la casa, en la escuela, y un Estado que ponga la primera piedra. Es más, a veces dicen que la educación doméstica vale más que todas las otras educaciones. Así Usted no hace nada con sabe mucha historia, sabe mucha medicina, sabe mucha matemática y no tener hábitos de buenas costumbres, donde se incluye el respeto en esas buenas conductas, ¿verdad? Entonces, si sus como hijos tú dices, esa educación doméstica. Si sus hijos se crían viéndote, dándole todos los días una tabanada a la esposa, claro, y respetándola y faltándole respeto y todas las cosas, ¿cuál es la enseñanza que llevan? Y si tenemos un Estado que no educa
para el respeto. Entonces, bueno, ahí tenemos. En lo que va del mes de mayo, ya van como 6 o 7 mujeres. Y en lo que va de año ya, van más de 30 mujeres. Más de 40 tengo entendido. 40. Más de 40. Eso es una barbaridad. Sí. Eso es una barbaridad. Entonces, la tarea está pendiente, monseñor. Está pendiente. Y tenemos que asumirla todos. Sí, Bueno, el tiempo se nos acabó, señores. Será pues hasta mañana que estaremos nuevamente con ustedes. Que Dios siga bendiciendo al sufrido pueblo dominicano. Buenos días, nos vemos mañana.